Vamos a hablar ahorita un poco acerca de las bases de datos NoSQL, que es la parte que nos corresponde. Vamos a dar como una introducción a lo que corresponde, en este caso, este tipo de bases de datos, algunos conceptos que nosotros necesitamos conocer en alguna medida para poder identificar o trabajar con estas bases de datos NoSQL. Esos conceptos son los que nos van a servir para entender más adelante de cómo tratan o cómo se tratan y cómo funcionan cada uno de estos elementos. Bien, empezando por el concepto de bases de datos SQL y no SQL, que digamos son las dos grandes categorías que nos vamos a encontrar en el mercado, de qué se tratan, para qué sirven, o en qué momento nosotros debemos de decidir en utilizar una u otra. Esta presentación la pueden encontrar en la plataforma para que la puedan descargar y puedan de alguna medida tomar notas si quieren sobre la presentación. La base de datos no SQL, el modelo relacional que ustedes ya conocen, es un modelo, si lo queremos ver así, cuadrado en alguna medida, porque nosotros nos creamos un diagrama de relación y nos regimos por esa entidad, nos regimos por esa estructura inicial en la que nosotros creamos nuestras tablas y nuestra base de datos. Definimos en un principio cuáles van a ser los campos, qué tipos de campos vamos a tener. Si definimos, por ejemplo, un campo de tipo fecha, y a ese campo de tipo fecha original lo pusimos como de tipo dates, pues todos los registros en la base de datos van a ser de ese tipo. Y todos van a tener la misma columna. Si definimos un campo nombre y ese, por ejemplo, es un campo de tipo char de 100 espacios, pues todos los campos, todos los registros dentro de la base de datos, dentro de esa tabla, van a tener esa dimensión. Y eso es lo que hace el modelo relacional. Recuerden que el principal elemento, o uno de los pilares del modelo relacional, es evitar la duplicidad de datos. De que yo pueda tener en mis bases de datos la información duplicada y en alguna medida poder estructurar para poderla entender mucho mejor. En ese sentido, por ejemplo, no es válido que yo pueda tener los datos de un cliente duplicado o los datos de un empleado de la empresa. Deberían de ser datos únicos y la información relacionada con ese empleado debería de estar almacenada en otra tabla. Por ejemplo, sus horas extras, sus registros de entrada y salida deberían de estar alojados en otra tabla y no sobre la tabla principal. Ese es básicamente el modelo relacional. Lo que ustedes ya estructuraron y ya vieron cómo funciona. De esos, pues los que más se utilizan, MySQL, Oracle, Microsoft SQL, Postgres, Oracle, entre otros que se encuentran en el mercado. Todos tienen la característica que utilizan este lenguaje, el lenguaje SQL, el lenguaje secuencial de consultas. Es un lenguaje estructurado que me permite definir 4 comandos básicos para manipular datos y otros comandos adicionales para poder definir la estructura de la base de datos. Ustedes solo tienen que saber cómo funciona el insert, el update, el delete y el select. 4 comandos para manipular datos. Y cómo crear la estructura. Comandos para crear, el place, el alter, el drop, que sirven en ese caso para definir cómo se crea cada uno de los elementos de la base de datos. De ahí en adelante definimos otros conceptos como índices, relaciones entre tablas, algunas reglas de integridad entre la información se definen dentro de la base de datos. Ese es el modelo relacional que ustedes ya conocen. La cuestión es que ahora vamos a cambiar ese modelo relacional y nos vamos a meter en otro modelo no relacional. ¿Okay? Ese modelo no relacional o no SQL básicamente se traduce como no only SQL o no solo SQL. La idea es que pues, en un principio, cuando el modelo relacional se popularizó, pues todo era crear una base de datos SQL en cualquier gestor y eso nos resolvía el problema. Y al principio empezó a funcionar. Muchas de las bases de datos que se crearon al inicio, como la cantidad de información que se manejaba, no era tan grande, pues funcionaba muy bien y podíamos tener datos coherentes en cualquier momento. Pero eso empezó a cambiar, empezó a modificarse y empezaron a surgir nuevas formas de almacenar información y tuvo que existir en ese caso otra alternativa como tal. En ese sentido, hablemos qué son las bases de datos no SQL. El término aparece con la llegada de la web 2.0. La web 2.0 fue cuando se empezaron a popularizar las redes sociales.
Facebook, Twitter, YouTube, pero estas no son las únicas. Creo que ustedes conocen que el inicio de las redes sociales fueron otros sitios, no sé si todavía existen, pero eran otras redes sociales diferentes. ¿Alguien utilizó algo diferente a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube antes? Bueno, Live Messenger. ¿El Live Messenger? Además de eso. Sí, el Hi-Fi, por ejemplo, era famoso. Hay una canción, creo que habla del Hi-Fi, MySpace. MySpace, por ejemplo, también fue otra red social que se popularizó en el momento. Pero ¿cuál era el problema más grande? Les voy a poner el caso de Facebook. Ya más o menos saben cómo es la historia. Una red social creada en la Universidad de Harvard por Mark Zuckerberg, que su idea principal era que si existiera una forma en que las personas que estaban entre diferentes universidades pudieran compartir datos. ¿Okay? Pero en el momento que lo creó, quizás no dimensionó, o de hecho no lo hizo, crecimiento exponencial que iba a tener esta red social. O sea, la cantidad de gente que le iba a gustar estar visitando este sitio. ¿Por qué visitamos las redes sociales? Pues porque, digamos, por naturaleza los seres humanos somos curiosos y nos gusta saber cómo se encuentra otra persona, qué está haciendo, qué está celebrando. Entonces eso es lo que normalmente entramos a ver a sus redes sociales, qué es lo que hace, a qué se dedica. Y la otra gente, por el otro lado, le gusta también que los demás sepan qué hace, que le digan que se encuentra bien, que se mira bien, etcétera, etcétera. Básicamente subir nuestro ego como persona. De eso se tratan las redes sociales. Y por eso fue que tuvo en su momento ese pegue. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Quizás no dimensionó que eso se iba a empezar a popularizar, porque iba a meter en el chip como una programación nueva a las personas para que tuvieran esa necesidad de estar viendo la información que se estaba publicando. Y es por eso que empezaron a crecer demasiado. Entonces, no sé si vieron la película, en alguna parte lo que hacía Mark Zuckerberg es que le decía al inversionista: necesito un servidor, o necesito mayor capacidad en el servidor, y había que comprar y había que invertir, y esa cosa todavía no estaba dando dinero. Entonces nada más era un negocio que se estaba generando gastos, pero no estaba generando utilidades. Y en ese momento, pues la idea de él era que creciera, que un montón de gente tuviera acceso al servicio gratis, y que al momento que empezaran a cobrar por algo, pues entonces eso fuese fácil de venderlo. Al final de cuentas, lo que nos terminaron cobrando fueron los datos. Lo que hace Facebook es negociar con nuestra información. Ese es el negocio, el modelo de negocio que ellos tienen. Pero básicamente con el surgimiento de ellos, de este tipo de plataformas, es que empezó a crecer esa información. Facebook originalmente fue creado en MySQL. MySQL es un buen motor de base de datos, puede manejar grandes volúmenes de información, pero tiene un límite, por supuesto. Va a llegar un momento en que cuanto más crezca la información, va a ser muchísimo más lento. Y en la era del internet, conforme evolucionan las computadoras, uno se vuelve, o el usuario se vuelve más exigente. Hay un estudio que dice que si en un sitio web una página no se actualiza por 3 o 4 segundos, el cliente busca otro sitio. Uno es tan exigente que se hace clic y se espera demasiado tiempo, ya les ha pasado a ustedes. Si se esperan demasiado tiempo, pues se van a otro lugar, buscan otro sitio. Entonces, las páginas deben de ser muy eficientes. Imagínense en el caso de Facebook, manejando millones y millones de datos de usuario, con millones y millones de publicaciones, con una base de datos SQL, ¿cómo podía ser tan eficiente? ¿Cómo podía ser tan rápido? O sea, sí iba a tardar probablemente 3, 4, 5, pero en el momento que se tardara 10 segundos, o en el momento que hubiera un cuello de botella en el servidor, ese cuello de botella iba a causar que todos tuvieran una carga muy lenta, y así no pasara a desaparecer. Entonces, eso es lo que sucedía. De ahí surgió un concepto que han escuchado de Big Data, el concepto de Big Data, datos muy grandes. ¿Cómo se imaginan ustedes el concepto de datos muy grandes? ¿Cuál ha sido la base de datos más grande que ustedes han creado? ¿Un megabyte? ¿Cómo se imaginan ustedes una base de datos muy grande? ¿O deben algún ejemplo de una base de datos ustedes que consideren que es muy grande? No de las redes sociales. ¿Ustedes han visto aquí en Somalia, por ejemplo? Los bancos, por ejemplo, en general, podría ser una base de datos muy grande. ¿Qué más? La del gobierno, Superselecto, por ejemplo. Pero fíjense que aún, por ejemplo, en el caso del Superselecto, pongamos como ejemplo, si fuéramos a revisar, probablemente la de Superselecto es la que maneja los inventarios
todavía no esté catalogado como una Big Data. ¿Okay? Para que una base de datos sea muy grande, debe tener una ingente cantidad de información, una cantidad exagerada de datos. En su mayor parte, eso es importante, desestructurada. La de Selecto, por ejemplo, sigue siendo estructurada porque ellos necesitan el código, el nombre, el precio, la descripción del proveedor de cada producto. ¿Okay? Las facturas todas tienen la misma estructura, entonces esa todavía es estructurada. Pero si la información es desestructurada y es muy grande, entonces pasa a ser un concepto de Big Data. Y hoy en día generamos toda la sociedad como consecuencia de nuestra actividad, tanto en el Internet como fuera de ella. O sea, la información que nosotros generamos corresponde a datos de gran volumen. Ponerles un ejemplo, las búsquedas en Internet. Cuando Google empieza a indexar los sitios en Internet, ¿cuántos sitios hay en Internet? ¿Se imaginan cuántas páginas web de cualquier cosa? Porque cualquiera, con solo pagar un sitio o conseguir un hosting gratis, puede publicar algo. ¿Okay? Entonces, el Internet es una gran cantidad de datos que vamos a encontrar ahí. Ahora, la pregunta es, ¿esas páginas en Internet tienen una estructura fija en su contenido? No. Alguien podría publicar 2 o 3 párrafos. O alguien podría publicar todo un sitio completo que contenga un catálogo de productos, que contenga imágenes, que contenga texto. Entonces, esa información por lo general no está estructurada. Eso es Big Data. Generalmente son bases de datos de terabytes de capacidad. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, por darles un ejemplo, en Estados Unidos tenemos un cliente que maneja, digamos que alrededor de un tera, más o menos su base de datos es lo que pesa. Pero lo que maneja son datos de dispositivos de GPS que se reportan directamente a la base de datos. Nosotros podemos considerarla tal vez como un Big Data por la desestructuración que tienen los dispositivos. Algunos reportan cosas básicas, otros agregan componentes adicionales. Pero al final de cuentas, en capacidad todavía es muy pequeña. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo de bases de datos grandes. Cuando ustedes imaginen una cantidad enorme de información, entonces ahí existe Big Data. Lo que hace Facebook. ¿Cuántas publicaciones hay en el día? No pongamos por día, por hora. Por minuto, ¿cuántas personas se están inscribiendo en publicaciones? Y agreguémosle a eso, a cada publicación, los comentarios. Y ahora a cada comentario, otro comentario. Y esa es una cadenita, o sea, podemos seguir agregando más y más y más comentarios. Todo eso es un volumen de datos exageradamente grande. Eso es Big Data. Los primeros problemas que surgieron fue la gestión de la información en sistemas de base de datos relacionales. O sea, estas cantidades enormes de bases de datos era difícil poderlas manejar. Principalmente mayor número de máquinas, creación de sistemas para un uso específico. De hecho, por ejemplo, Facebook lo que hizo fue tomar el núcleo de MySQL y lo hizo más eficiente. De hecho, por ahí anda una versión de código abierto que liberó Facebook de MySQL, que el motor de base de datos era más eficiente. ¿Se acuerdan de los motores que tiene incorporados? El famoso InnoDB, el MySam. Esos dos motores son los más comunes que hay en MySQL. Entonces, ese código lo hizo más eficiente. Sin embargo, aún así no le fue suficiente. Las bases de datos no SQL dieron solución a problemas de escalabilidad y rendimiento. Cuando hablamos de escalabilidad, yo les mencioné la vez pasada, ¿a qué nos referimos con escalabilidad? Que vaya creciendo de manera exponencial. Cada vez que nosotros necesitamos, tenemos más volumen de usuarios, entonces debemos de escalar nuestros recursos. Su computadora, cuando ustedes la compraron, pues era súper rápida, ¿cierto? Pero ya años después la van a sentir súper lenta. ¿Por qué? Porque los requerimientos que ustedes necesitan años después es diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la computadora? Ni modo, tenemos que escalarla, comprarle más memoria, comprarle un procesador y su defecto cambiarla. Entonces, eso es normalmente lo que sucedió en ese entonces. La base de datos dieron ese problema, por lo tanto teníamos que buscar maneras de escalar y ser muchísimo más rápidos. NoSQL es una amplia clase de gestores de bases de datos que difieren del modelo clásico del sistema de gestión de bases de datos no relacionales. En aspectos importantes, siendo el más destacado que no usan SQL como lenguaje principal de consultas. Así que olvídense del comando select, olvídense del comando insert, del comando
es la principal característica. Ventajas de los sistemas SQL, perdón, de los sistemas no SQL, es que se ejecutan en máquinas con pocos recursos. Ustedes pueden adquirir una computadora con muy pocos recursos y esa computadora con muy pocos recursos les puede servir para poder, en este caso, ejecutar un sistema de no SQL. Y la otra es la escalabilidad horizontal. Hay dos tipos de escalabilidad. Está la escalabilidad vertical y está la escalabilidad horizontal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La escalabilidad vertical significa a una sola computadora, a un servidor, aumentar sus recursos. Si tenía 1000 usuarios y de repente subimos a 10.000 usuarios, entonces ese tipo de cantidad de datos que yo voy a tener que suministrar, tengo que hacerlo con mayor cantidad de recursos. Y en ese sentido, debo de escalar en el servidor, por ejemplo, de manera vertical. Si tenía 64 GB de RAM, pues ahora tengo que ponerle 128 GB de RAM. Si tenía 128, pues probablemente tenga que poner un poquito más. Si tenía un microprocesador con cierta capacidad, pues ahora tengo que adquirir otro procesador con mayor capacidad. Si tengo un disco duro que solamente tiene, digamos, 1 tera y ya se llenó, pues ahora tengo que poner un disco duro de 2 teras. O sea, así vamos escalando de manera vertical. Nuestro problema es que cuando el servidor, digamos, ponerle memoria, no pasa nada. Tenía 64, así como su computadora, tiene, digamos, 16, le voy a poner 32, compro el módulo, se lo conecto, le enciendo y ya funciona. Igual sucede con los servidores, compro la memoria, se lo conecto y ya funciona, pero tiene un límite. Su máquina tiene cierta cantidad de slots. ¿Qué pasa cuando terminemos de cubrir esos slots? Ya no voy a poder colocar más memoria. ¿Qué tengo que hacer? Comprar otra computadora. Y en nuestro caso, comprar otro servidor significa instalar todo de nuevo. Sistema operativo, toda la base de datos, pasar toda la información con un respaldo, y eso no es en un ratito, sino que nos vamos a llevar mucho tiempo. Entonces existe la otra que se llama escalabilidad horizontal, en donde tenemos una máquina con pocos recursos, esa máquina está funcionando sin ningún problema, y viene y nos sube, en este caso, la cantidad de usuarios y necesitamos más recursos. Pues lo que hago es poner otra computadora que trabajen juntas. Entonces ya las dos computadoras hacen el doble de recursos. La memoria de esta más la memoria de la otra genera la duplicidad de recursos. Si vuelve a suceder lo mismo, coloco otra computadora y vuelvo a subir recursos. Y así sucesivamente voy escalando de la manera horizontal. Eso normalmente se le conoce como un clúster. ¿Ya han escuchado el concepto de clúster de computadoras? Un clúster de computadoras es tener 5, 6, 7 computadoras en una sola, convertirlas en una sola. Esa es escalabilidad horizontal. Eso, por supuesto, lo podemos hacer con la base de datos de SQL. También tiene la capacidad de manejar grandes cantidades de datos, grandes volúmenes de información. Cuando yo necesite manejar grandes volúmenes de información, la no SQL es la respuesta, y no genera los cuellos de botella. ¿Qué es un cuello de botella? ¿Qué es un cuello de botella? ¿Qué se les hace el cuello de botella? Hay mucho tráfico de información. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa cuando generan un cuello de botella en el tráfico? Es que un carro, por ejemplo, tuvo un accidente, este carro que tuvo un accidente detuvo este carro, detuvo el otro, detuvo el otro, detuvo el otro, y hasta que este se mueva, los demás van a empezar a circular. ¿Qué pasa con nosotros? Si el servidor se convierte en un servidor muy lento y empieza a recibir demasiado tráfico y saturamos en ese caso los recursos, pues va a empezar a dejar peticiones en cola. Esas peticiones en cola se van a resolver conforme se vayan desocupando el resto de recursos. Entonces vamos a generar un cuello de botella. Esto sucede con MySQL, sucede con Oracle, sucede con SQL Server, sucede con cualquiera de ellos. En teoría estos nos generan un cuello de botella. Es como la tecnología de los SSD. Digamos, la tecnología, de hecho, esta es otra cosa muy interesante, porque, por ejemplo, ahí pueden ustedes notar el rendimiento de la base de datos SQL, pues en un disco de los viejos a un disco SSD cambia enormemente la velocidad de acceso. O sea, es una diferencia enorme, solamente por cambiar la tecnología de los discos.
En el caso acá, con cambiar de tecnología de la base de datos más la tecnología de acceso al disco, vamos a lograr una enorme diferencia. ¿Okay? Básicamente los discos anteriores son secuenciales, son accesos secuenciales, una aguja que tiene que ir a cada sector para poder leer, es mucho más complicado, mientras que los SSD son muchísimo más rápidos y eficientes. Entonces, básicamente a eso se refiere. Principales diferencias entre las bases de datos SQL. Principales diferencias con la base de datos SQL. Una principal, lo que les decía, olvídense por completo de SQL, por lo menos en esta base de datos. Significa que se va a olvidar de la sentencia. SQL sigue funcionando. Pero nos vamos a olvidar de utilizar ese lenguaje. De hecho, la lógica con la que manejamos es distinta. No utilizan estructura física como tabla para el almacenamiento de datos. Aquí no vamos a pensar desde un principio, voy a crearme una tabla de clientes, pues la tabla de clientes va a tener un código de cliente, un nombre, una dirección, un teléfono, una edad, nada por el estilo, sino que la estructura va a ser dinámica. Digamos, si yo ahorita solamente tengo código, nombre, dirección y teléfono, 4 datos, pero después necesito agregar la fecha de creación, se la puedo agregar sin problema y el resto va a tener 5 datos y los anteriores son 24. Es una base de datos no estructurada. ¿Cuánto se tarda? Si digamos yo hago una tabla y necesito agregar un campo más, ¿cuánto se tarda en cuánto han visto ustedes que se tarda en su base de datos? ¿Es rápido o es lento? Es rapidito, segundos, milésimas de segundos, pero ¿cuántos registros tiene su base de datos? Le han agregado a los unos 50 100 registros. Imagínense hacer ese cambio en una base de datos que tenga 100 millones de registros. O sea, ¿qué es lo que hace internamente el algoritmo? Cuando yo le digo que voy a agregar una columna, entonces lo que hace es que cada uno de los registros, o sea, ese millón de registros de manera secuencial, lo va estructurando y le va agregando el nuevo espacio. Si no le he puesto datos, va a quedar como nulo, pero se lo va agregando. Entonces, ese proceso de agregar esa columna a los 100 millones de registros lleva tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que mientras esté haciendo ese proceso, mi tabla queda bloqueada. Entonces, yo no puedo hacer un select, no puedo hacer un insert, no puedo hacer ninguna operación sobre la tabla hasta que ella termine el proceso de agregar esa columna. ¿Se imaginan que hacemos eso en Navidad, en una tabla de Amazon, por ejemplo? O de Simán, no sé qué más cerca. Imagínense que Simán está vendiendo y decimos la semana del 24 de diciembre vamos a agregar un nuevo campo porque no funciona y lo vamos a hacer durante el día. O sea, durante el día esa tabla o esa base de datos va a estar bloqueada, por lo tanto la gente va a estar intentando ver el cargador de productos y no va a poder hacerlo durante no sé cuánto tiempo. Nosotros nos ha tocado hacer reestructuración de tablas así y se ha tardado hasta 1 hora, 2 horas en hacer el proceso de reestructuración. Durante todo ese proceso la tabla está bloqueada. Y el problema es esto, si cuando yo hago el proceso de modificarla y llega mi jefe y me dice, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no funciona? Usted dice, no, que estoy agregando una nueva columna. ¿Y hace cuánto le agregó? Hace 1 hora. No, quite eso, vuelva de marcha atrás y vuelva como estaba. Van ustedes a MySQL, por ejemplo, y cancelan o matan el proceso. ¿Qué es lo que va a suceder? Que MySQL no lo va a matar de golpe, porque ya revisó, digamos, de los 100 millones, ya revisó 50 millones de registros. Entonces tiene que dar vuelta atrás en esos 50 millones de registros. ¿Se imaginan? Entonces, si ya se tardó 1 hora en hacer el proceso, pues se va a tardar 1 hora en revertir. Así que le voy a tener que decir a mi jefe, no,
¿Hicieron copias de respaldo en MySQL? ¿En Postgre? ¿O en algún hicieron copias de respaldo? ¿Aprendieron a hacer copias de respaldo? O sea, que están, cuando llegan a trabajar, se les puede olvidar hacer copias de respaldo. Eso es primordial. Las copias, como ahora para que llegan a hacer copias de respaldo programadas. Digamos que ahora necesito la guía a la semana y que se guarde en algún medio de almacenamiento físico donde yo lo pueda recuperar. El problema es que si mi copia de respaldo la guardo en el mismo servidor donde se está mi base de datos y mi base de datos se daña, y le digo, miren, ese dato se dañó, y las copias de respaldo pues están en el mismo disco duro, pues sin duda dónde voy a recuperar la información. Entonces deben de ser copias de respaldo almacenadas en un medio de almacenamiento diferente. Pero digamos que ya hicimos las copias de respaldo. Existe otro proceso, por ejemplo, en cualquier base de datos que se le conoce como replicación de información. Pregunto, si una persona está en España, por ejemplo, y quiere acceder a datos en un servidor en El Salvador, ¿qué es más rápido? ¿Que acceda a datos en un servidor en El Salvador o algún servidor que esté cerca de España, por ejemplo en Italia? ¿Dónde llega más rápido? ¿A Italia o El Salvador? En internet. Por la distancia, llegaría más rápido a Italia. Yo creo que se haya escuchado acerca del concepto de latencia. Los que les gustan los videojuegos se han dado cuenta que la latencia es jugando y presiono un botón y la respuesta de lo que yo presioné llega muy tarde al juego, es una latencia. Son aspectos que pueden suceder como el tráfico en la red, entre otras cosas. Esa latencia ya la saben probar. ¿Ya has probado un poco cómo funciona la latencia? El comando PIN. Ustedes ponen la terminal PIN y el nombre de un IP o el nombre de un servidor, y el tiempo de respuesta es el tiempo que se tarda en llegar el dato que enviamos de aquí al punto donde se encuentra ese servidor. ¿Okay? Eso se le conoce como latencia. Ahora bien, si nosotros tenemos un servidor en El Salvador y tenemos otro en Europa, por ejemplo, podemos hacer que todas las peticiones del cliente que estén en Europa vayan a ese servidor y todas las peticiones del cliente que estén en América lleguen al servidor de El Salvador. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para que los datos estén iguales en ambos lados? Porque el chiste es de que la información que consume en El Salvador sea la misma que se encuentre en Europa. Para eso se le conoce como arquitectura distribuida. En MySQL básicamente lo que se hace son réplicas. Hay un concepto que se conoce como réplicas. Lo que hago es que cada vez que hago un insert en mi servidor principal, el servidor principal se encarga de replicar esos mismos datos en los servidores. Y eso permite en alguna medida que todos los servidores se encuentren actualizados. De ahí, a través de configuraciones, yo puedo hacer que la petición vaya hacia uno o hacia otro. ¿Okay? Eso normalmente se le conoce como balanceo de carga. Normalmente se le conoce como balanceo de carga. Significa de que yo, entre varios servidores, puedo balancear hacia dónde van las respuestas. Y eso es muy fácil. Eso es muy fácil hacerlo con esta base de datos en SQL, balancear la carga. Hablemos ahora de los tipos de bases de datos en SQL. Aquí es donde vamos a entrar en esa parte que debemos de conocer muy bien de qué se trata. Dependiendo de la forma en que se almacena la información, podemos encontrar varios tipos de bases de datos en SQL. Aquí no es entre decidir si MySQL porque es código abierto, Oracle porque es código cerrado, porque es más estable. No vamos a tomar esa decisión por las características mismas que nos proporcionan uno en comparación con el otro, sino que la decisión la vamos a tomar dependiendo de para qué queramos usar esa base de datos, qué tipo de información vayamos a almacenar. Y en ese sentido hay diferentes tipos de bases de datos. La primera es las bases de datos de tipo clave-valor. Las bases de datos de tipo clave-valor, ¿se acuerdan de las en Java, cuando lo vimos el ciclo pasado? ¿Se acuerdan de esa colección? De los hashmap. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que eran de tipo clave-valor. Eran como las colecciones en donde lo que hacíamos era asignarle a un elemento una llave
y a esa llave posteriormente le colocamos un valor específico. Ese concepto se aplica acá a los datos de tipo clave-valor. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, imaginemos que nos queremos crear una base de datos de los alumnos de la universidad de tipo clave-valor. ¿Cuál podría ser la clave de cada uno de los alumnos? ¿Qué identifica? El número de carnet. Todos tienen un número de carnet único. Esa sería la clave. ¿Y qué serían los valores? Bueno, los valores son, en ese caso, su nombre, dirección, teléfono, qué carrera está cursando, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ventaja con las bases de datos clave-valor? Que son súper rápidas, porque yo no tengo que recorrer tanta información. Este tipo de sistema, cada elemento es identificado con una llave única. En ese caso, la clave es un valor único, que no se repite. Lo que le permite la recuperación de información muy rápida, información que habitualmente está almacenada en un objeto binario conocido como blog. Bases de datos comunes, Cassandra, Table y HBase. Son las tres representantes, digamos, de la base de datos clave-valor que podemos encontrar en el mercado. Como les digo, ¿cuál es la ventaja? Son súper rápidas. Cuando ustedes tienen una base de datos relacional, si no tiene índices, el sistema tiene que ir en la base de datos, en la tabla, tiene que ir secuencialmente a examinar cada registro si queremos encontrar alguno. ¿Okay? En las bases de datos, si tiene un índice, puede buscar en el índice. Pero en nuestro caso aquí no necesita hacer búsquedas, porque lo que necesitamos solamente es la clave. Es como que si ustedes tuvieran el número de página en un libro. Cuando ya tiene el número de página, pues solamente van directamente hacia el número de página. Entonces, esas son las bases de datos clave-valor. Número de carnet podría ser número de DUI, por ejemplo, cada quien tiene un número de DUI único. Podría ser número de carnet, un código de empleado, por ejemplo. Podría ser también el valor con clave única. Ese es el identificador. A eso se le conocen como elementos de tipo clave-valor. Las bases de datos documentales, que es de las tipos que nosotros vamos a ver, este tipo almacena información como un documento. O sea, básicamente a eso se le conoce como documento. Todo eso que ustedes ven acá es un documento. Ese documento generalmente está utilizado para él en una estructura simple denominada JSON. Eso para ustedes a partir de ahora va a ser un término muy utilizado, la palabra reservada JSON. JSON viene de la frase JavaScript Object Notation, o sea, básicamente es un objeto de JavaScript que nosotros vamos a manipular, o también puede ser un XML. El XML es un marcador de lenguaje extendido, ¿okay? En donde se utiliza una clave única para cada registro. Son las bases de datos no SQL más versátiles, y las más comunes son MongoDB y CouchDB. ¿Cómo son en este caso los, se los voy a mostrar acá, cómo son los valores, los JSON? Los vamos a ver más adelante, pero solo para que tengan un ejemplo. Bueno, mientras carga, les voy a poner aquí, veamos este ejemplo que tenemos acá. Los objetos JSON, por lo general, comienzan con esta anotación, una llave. Pueden comenzar con una llave o pueden comenzar con un corchete. Y lo que tienen estos objetos, estos documentos, es que están conformados por un conjunto de elementos de tipo clave-valor. Esta es la clave y este es el valor. La clave y el valor. Por ejemplo, en este caso, el ID es 1. El first, que representa el primer nombre, es Frank. El segundo apellido, el apellido es, no sé cómo se pronuncia, el número de código postal, la ciudad y el estado, y finaliza con una llave. Entonces, este formato es el formato
como MongoDB, sino que también son utilizadas por otros sistemas para el intercambio de información. Cuando estamos trabajando con las bases de datos, cuando estamos trabajando con las APIs, se van a dar cuenta que para mandar información de un sistema a otro se utiliza ese formato de intercambio que se llama JSON. Si tengo un sistema de contabilidad y quiero mandarle a un sistema de un sistema de recursos humanos, quiero mandar el cálculo de la hexa al sistema de contabilidad, la manera de enviarlo de aquí para acá es en formato JSON. Ahí le envío el código del empleado, probablemente la cantidad de horas que hizo en horas extras de una asignatura, y lo recibe el sistema contable, y el sistema contable debería hacer sus respectivas operaciones. Ese es normalmente el sistema JSON. Ahora, el XML, ya vimos HTML, ¿cierto? ¿Sí? Vimos la primera página HTML. Ya vieron que la HTML normalmente está representada por etiquetas. Normalmente lo que hacemos es abrir con un signo de menor que una etiqueta. Yo podría tener acá una etiqueta que se llame alumnos y la cierro. Y dentro de esa etiqueta, de manera interna, podría tener otra que se llame alumno. Y dentro de esa etiqueta alumno, podría tener otra que sería el nombre, que se llame por ejemplo Juan, y cierro la etiqueta con el signo de menor que, diagonal y el total de etiqueta. ¿Okay? De ahí puedo tener otra que se llame apellido, Juan Pérez por ejemplo, cerramos apellido, y aquí podemos cerrar la etiqueta alumno. Y ahí tenemos un XML. Y aquí de nuevo puedo abrir otra vez alumno. Y de igual manera agregar los mismos datos. Esto es un XML. Y luego por acá cerrar alumnos. Básicamente es un sistema de registros. Pero vean cuánto abrimos y cerramos datos. Eso mismo lo podemos representar en un JSON. ¿Cuál es la diferencia? Que el JSON, por ejemplo, como este es un vector, lo abrimos con llaves. ¿Okay? En esas llaves puedo, con corchetes, perdón, después puedo abrir unas llaves y en esas llaves colocar, por ejemplo, el nombre. Ponerle nombre 2 puntos Juan, entre comillas, una coma, luego apellido, 2 puntos Pérez, por ejemplo, y aquí cerramos el primer registro, agregamos una coma y puedo abrir otro registro y agregar más información. Eso mismo que tenemos acá está representado en este formato que se le conoce como JSON. ¿Por qué se popularizó el JSON? Porque es más simple que esto de aquí. Es más liviano y por lo tanto es más fácil de intercambiarlo. Por eso se le conoce como formato JSON. Bien, los representantes de esto son MongoDB, que es la que nosotros vamos a ver. Aquí vamos a trabajar en MongoDB. Acuérdense, MongoDB utiliza documentos y esos documentos normalmente están representados por objetos de tipo JSON. De ahí vamos a partir. De ahí están las bases de datos en grafo. Lástima que no hay internet, no porque les hubiera querido mostrar un ejemplo de las bases de datos en grafo. Ya cargo. Ese es un ejemplo de un JSON. Si lo ven acá, vean que aquí aparece, abrimos con llaves en la parte superior y luego le ponemos el document type, que sería la clave, el valor es 1, el número, el valor es este es el to número, ese es el número y así sucesivamente. Ese es un ejemplo de un objeto del tipo JSON. ¿Okay? Veamos ahora el otro tipo de bases de datos, que son las bases de datos de grafo.
Cuando yo necesito almacenar información muy similar a como lo hacíamos en las bases de datos que llevo nombre, dirección, teléfono, edad e información como esa, voy a utilizar las bases de datos de documentos. Pero veamos ahora las bases de datos en grafos. Este tipo de bases de datos se representan como nodos en grafo y sus relaciones con las aristas del mismo, de manera que se puede hacer uso de la teoría de grafo para recorrerla. ¿Recuerdan la teoría de los conjuntos? Ustedes lo vieron en la marca, ¿sí? Que hacían unos sus circulitos y adentro de ese circulito ponían este es el conjunto A, este es el conjunto B, y ahí poníamos el conjunto A unido con el conjunto B y hacían el proceso de unión, intersección y pues, todos esos conceptos matemáticos. Algo similar es el concepto de grafos. O sea, yo tengo por acá un conjunto, otro conjunto, otro conjunto. Esto pueden ser datos principales de un usuario, por ejemplo, un usuario de una red social. Este de acá, otro elemento y otro elemento. Ahora, estos tienen una serie de relaciones con este a través de estos elementos que tenemos acá, que normalmente se le conocen como aristas. Estos son los grafos, estas son las aristas. Y lo interesante de esto es que aquí puedo guardar información y también puedo guardar información aquí. ¿Okay? ¿Qué información tengo? Por ejemplo, Alicia con Bob, según esto, se conocen y desde esta fecha, de la fecha que tenemos acá. ¿Qué ventajas tenemos? Que si yo tengo información de Alice, por ejemplo, puedo conocer información de que es un grupo, y puedo también conocer información de Bob. Y así puedo empezar a interactuar con todos los elementos que tenemos dentro de la red social. Dentro de, en ese caso, de la información. Quiero mostrarles un ejemplo. Un ejemplo de grafos. Esto ya visto con imágenes, digamos, como que si fuese una red social, es básicamente la teoría de los grafos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta parte de acá? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues digamos que en el centro se encuentra una persona cualquiera. Esta persona cualquiera puede tener relación con cada uno de esos. Eso creo que tiene que ver con Doctor Who, ya viste Doctor Who, la serie. ¿No? Creo que es una serie o es una película, o es una. Tiene que ver con Marvel, porque alguna vez han escuchado mencionar. Pero vean, aquí están relacionados cada uno de los datos. Por ejemplo, este es un enemigo, este es un enemigo. Este enemigo aparece en esta serie, por lo tanto yo puedo saber, si tengo este personaje, puedo saber qué enemigos aparecen en esta serie e interrelacionarlos entre ellos. Es de esa manera que a ustedes les dan recomendaciones. Cuando ustedes están en Facebook, por ejemplo, les dice, te damos una recomendación de amistad. ¿Han visto esa recomendación de amistad? ¿De dónde sale esa recomendación? No dice, ¿de dónde me está recomendando esa persona? Sí, probablemente sí la conozco, pero no sabía que tenía Facebook. Pues porque esa persona es amigo de otra persona, que es amigo de otra persona, que esa persona también era amigo de otra persona, y que pues de alguna manera se vincularon. Entonces, y que probablemente, por ejemplo, estaban en el mismo grupo de escolar, por ejemplo, y tienen que formar un grupo escolar, entonces dice, probablemente usted sea parte de ese grupo, entonces le voy a recomendar esa amistad. Esas recomendaciones de amistad se hacen a través de la teoría de grafos. Esa es una de las utilidades que tiene la base de datos. Twitter, cuando les aparecen ahí los tweets de algunas páginas o de algunos tuiteros que ustedes nunca han visto, es por recomendación. Porque alguien vio ese tweet tenía alguna relación con ustedes y les apareció. Porque probablemente la información que ustedes veían era muy similar a la que él visitaba. De eso se trata la teoría de los grafos. Cuando vayamos a crearnos alguna base de datos como esa, donde tengamos que interrelacionar información, entonces podemos utilizar las bases de datos de este tipo, bases de datos de grafos. Este tipo de bases de datos ofrece una relación más eficiente entre relaciones que un modelo relacional. Si se dan cuenta, eso es parecido al modelo relacional. Es muy parecido, porque aquí básicamente eso podría ser una tabla, esta otra tabla, esta otra tabla, y aquí podemos tener relaciones
Un ejemplo clásico de cómo podríamos utilizar la base de datos de grafos. ¿Cómo creen ustedes que hace Google para calcular de aquí de la universidad en la ruta más óptima para llegar a las Ramblas, por ejemplo? De un punto A a un punto B, pero ¿cómo calcula qué carreteras debo de colocar? Cada carretera, digamos que cada carretera dentro de la base de datos es un polígono. Esa carretera está conectada con otra carretera que le indica, por ejemplo, y tiene información como, por ejemplo, cuál es el sentido de esa calle y la cantidad de kilómetros, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Como todas las carreteras se encuentran interrelacionadas entre sí a través de nodos y a través de información, entonces busca cuál de todas es la más cercana, la más rápida para llegar a un punto. A eso le agrega cosas como el tráfico. O sea, le dice, bueno, si esta está saturada, pues voy a ir por otra que sea muy similar y que tenga relación. Y así es como calculamos de un punto a otro. Es una cosa muy compleja que hace internamente Google Maps, pero básicamente utiliza teoría de grafos. ¿Cuáles las más comunes? Neo4j es una de ellas. Infogrid y Virtuoso son de las bases de datos utilizadas para esa área. Quizás son bases de datos no muy utilizadas, o sea, no es que no sean muy utilizadas, sino que son bases de datos que no nos las vamos a encontrar muy en común en las empresas, por el mismo hecho de que, pues probablemente para eso necesitamos una red social. Si queremos hacer cosas como las carreteras, pues ya tenemos Google, solo consumimos el recurso, no lo tenemos que hacer nosotros. Pero les voy a dar un ejemplo. Imagínense que a ustedes les dicen que tienen que mapear un centro comercial. Díganme el centro comercial más grande que hayan visitado. Aquí en El Salvador. La Gran Vía, por ejemplo. Pero la Gran Vía solo tiene una planta. ¿O hay doble planta? Hay doble planta. ¿Sí? Vale, entonces, imagínense que le dicen que el reto es este. Le dicen, vale, ustedes lo que van a hacer es una aplicación que los usuarios van a descargar. En el momento que lleguen a, digamos, al centro comercial, se empiezan a utilizar la aplicación y le digan, yo quiero ir a una tienda de zapatos que me venda zapatos de una marca X. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el sistema? Debería de decirles, muévase hacia la izquierda o a la derecha, como que si fuese en este caso una dirección de Google Maps. Eso no lo tiene mapeado en Google Maps. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que mapear los caminos dentro de la Gran Vía y empezar a establecer algoritmos o empezar a establecer relaciones entre esos caminos, digamos, para determinar cuál es la ruta más óptima para llegar a las diferentes tiendas. Y que el sistema le diga, pues llegue a esta tienda específica. Ese experimento lo hicieron en un partido de fútbol, si no me recuerdo, no sé si fue un Super Bowl, en donde la gente llegaba y de acuerdo al asiento te decía cómo llegar justamente al asiento donde estaba ubicado, entre otras cosas. Entonces, esa información ya es, si nos dan algo como eso, es para utilizar en este caso, para utilizar bases de datos de grafos. Ya nosotros, desde el momento que nos planteen ese problema, tenemos que decir, lo que me solventa esto son bases de datos de grafos. ¿Okay? Y lógicamente, mapeo. Vamos a tener que aprender acerca de cómo mapear un lugar. Las otras son las bases de datos orientadas a objetos. Esa información se representa mediante objetos, de la misma forma que representamos en el lenguaje de programación como programación orientada a objetos, como por en Java, C# o VisualBasic.net. Entonces, las bases de datos, por ejemplo, de relacionales son tablas, y nosotros lo que nos imaginamos son filas y columnas. Eso es lo que nos imaginamos. Sin embargo, aquí lo que hacemos es almacenar objetos. Esos objetos que lo que tienen propiedades. En este caso, las propiedades son como los datos que almacenamos de cada uno de ellos. Esa base de datos está una que se llama Snowflake, otra que se llama Henson y la DB4 Zero, que también es una base de datos orientada justamente a objetos. Creo que PostScript también soporta el paradigma de bases de datos orientadas a objetos. Déjenme ver, creo que me falta. No. Razones para usar
no SQL. Cuando ustedes les digan, porque esa es la decisión que ustedes van a tomar, la mayoría de cosas que van a encontrar en las empresas, principalmente las empresas normales, las pueden resolver con bases de datos SQL. O sea, no tienen que preocuparse ni complicarse la vida de decir, pues aquí voy a implementar MongoDB porque pues quiero saber cómo funciona y experimentarlo. No, la realidad ya está hecha. La mayoría de cosas las podemos solventar con SQL. ¿Okay? ¿Cuáles van a ser las razones por las cuales vamos a optar por no SQL? Cuando el volumen de datos crece muy rápidamente en momentos puntuales, pudiendo llegar a superar 1 terabyte de información. Imagínense que vamos a crear un sistema que, por ejemplo, aquí en la universidad, por darles un ejemplo, esté mapeando los parqueos disponibles. Es un gran lío. Entonces, vamos a colocar sensores en alguna parte para decir cuáles son los parqueos que están disponibles, que nos aparezca en alguna aplicación o en el mapa o lo que sea, que ese parqueo está disponible. Ese sensor tiene que estar verificando el estado del parqueo cada cierto periodo de tiempo. Y ese sensor tiene que estar enviando esa información a un servidor. ¿Okay? Ese servidor va a estar recibiendo constantemente toda esa información. Ahí va a haber un gran volumen de datos. ¿Cuántos parqueos tiene la universidad? No sé, tiene un montón. Entonces, esos parqueos cada uno debería de tener un sensor. ¿No sería más fácil con una cámara con inteligencia artificial? Pero igual esa inteligencia artificial tiene que estar enviando información constantemente. O sea, independientemente de la tecnología que utilicemos, va a tener que estar enviando datos directamente hacia el servidor. ¿Okay? Para que esta pueda ser procesada y, por ejemplo, la persona en una aplicación pueda ver, hay un parqueo disponible en tal lugar. Entonces, esa sería en ese caso la idea. O, digamos que necesito drones y necesito, por ejemplo, empezar a, hablando de un vigilante, pero imagínense que en lugar de los vigilantes tengamos drones y estén por toda la universidad. Esos también constantemente van a estar enviando información hacia los servidores. ¿Perdón? En la embajada americana y eso. Ajá, entonces, ¿de qué nos ahorramos? Nos ahorramos de que un montón de gente tenga que andar de un lugar a otro. Hay un dispositivo que en segundos me va a estar diciendo qué es lo que está sucediendo en el lugar. Entonces, esa información que se va a estar enviando constantemente, que probablemente sea información no estructurada, porque en algunas ocasiones el dron me puede mandar una foto, en otras ocasiones solo me puede mandar ciertos datos, esa información no es estructurada, entonces tengo que usar bases de datos, no SQL. Esto puede llegar a superar incluso el terabyte de información. Otro ejemplo que les puedo dar, claro, alguna vez van a llegar, hay muchos de aquí que van a hacer pasantías a Claro, y ahí muchas veces se dan cuenta. Claro, por ejemplo, ¿cuántas llamadas se realizan por segundo? Llamadas. Son un montón de llamadas por segundo. O sea que el servidor tiene que registrar, a usted le llega un recibo y el recibo le dice la hora en que inició la llamada, el número de teléfono al que hizo la llamada y la hora en que finalizó y la cantidad de minutos que se tardó. Toda esa información tiene que quedar registrada en el servidor. ¿Okay? Cuando esa información empieza a crecer, cuando se hace demasiado grande, pues el servidor va a empezar a dar respuestas lentas. Por lo tanto, cuando yo hago una llamada, voy a tener que esperar, no porque la línea es ocupada, no porque la red esté ocupada, sino que porque el servidor no me puede guardar o no me puede dar a capturar la llamada. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? En lugar de usar bases de datos SQL, tengo que usar bases de datos no SQL. Yo tengo un alumno que trabajó, que hizo su pasantía en Claro, y dice que a él le tocaba estar revisando una tarea programada que todas las noches, a la medianoche, pasaba toda la información del día a una base de datos secundaria, porque en la base de datos principal solo estaba la información del día, o sea, la llamada del día estaba ahí, y todo el resto lo pasaban a otra base de datos, porque si todo lo dejaban en la base de datos principal, entonces se volvía muy lenta por tanto información que estaba llegando. Supongo que a esas alturas ya lo tendría que haber cambiado, ya debería tener un SQL. Después del hackeo. Después del hackeo, antes de quedar asustado, Sí. ya lo tendría que haber cambiado. Pero se imaginan, o sea, ese tipo de casos de donde uno puede llegar y decirle, no, probemos un SQL, probemos ese tipo de tecnología porque les va a ayudar a solventar ese problema. Cuando la escalabilidad de la solución relacional no es viable tanto a nivel de costos como a nivel técnico. ¿Han cotizado una vez un servidor? Ya les van a decir, hay una materia, no me acuerdo cómo se llama, gerencia informática.
host no encontrado, o se tardaba demasiado. Pero ¿por qué sucedía eso? Bueno, ellos hicieron las pruebas. Si ustedes se den cuenta, pues le publicaron, hicieron las pruebas, que todo funcionaba súper rápido, pero no lo hicieron con la cantidad o el volumen de datos que íbamos a vender. Las últimas elecciones, si no me equivoco, los tenían en Azure, en servicios de la nube, pero creo que no habían configurado un escalamiento automático, así que tenían que hacerlo manual. Creo que les tocó incluso apagar el sistema por un rato para poder escalar y poder Y aún así no no funcionó de manera correcta. Hubo una elección que sí, no me acuerdo en qué año fue, pero que publicaron el sistema y el sistema sí era súper eficiente. Nosotros, bueno, con mis amigos a veces lo que hacemos es que cuando sucede eso, más que por ver los resultados, empezamos a revisar los sistemas, qué tan eficientes son. Uno por criticar, y la otra es por aprender, pues de ellos uno aprende. Uno dice, eso no lo tendría que cometer yo y saber qué es lo que había pasado, porque después empiezan a integrar. Pero también allí suele suceder ese fenómeno porque no les dan el recurso menos económico para comprar mayor espacio, mayores recursos. Bien, te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos uno de los clientes más grandes, más o menos tiene una factura, póngale entre $12,000 y $15,000 mensuales. Y el servidor tiene un tráfico de información de aproximadamente como 8,000 o 9,000 usuarios diarios. Esos 8,000 o 9,000 usuarios diarios hacen peticiones al servidor algunas veces cada 10 segundos. Cada 10 segundos hay una petición al servidor. O sea que el servidor recibe aproximadamente, digamos, de 5,000 a 7,000 peticiones por segundo, si lo queremos ver de esa manera. Y ese es el tráfico de los usuarios. Pero a los servidores, los dispositivos, hay alrededor de 30,000 dispositivos que están reportando cada 10 segundos. Cada 10 segundos llega una publicación de un dispositivo y hay que escribirlo en la base de datos. Y hay que hacer un montón de procesamiento porque pues, no solamente es escribirlo, sino que también se hace una serie de reglas. El tráfico es enorme y su facturación pues, llega a los $10,000, $15,000. ¿Y saben cuánto costó el sistema, uno de los sistemas que nosotros supimos, por lo que pagaron? Uno que lo hizo una empresa aquí en El Salvador. Se dieron cuenta de Carla que hubo una elección donde contrataron a una empresa salvadoreña para hacer el sistema de votaciones. Y el sistema de votaciones, bueno, la empresa tenía su sede en una casita, solamente le habían tomado la fortuna. ¿No vieron eso? No sé en qué año fue, pero fueron unas elecciones donde fue un gran escándalo porque decían, ¿cómo es posible que hayan contratado a una empresa fantasma? Básicamente una empresa fantasma. Y para la evaluación del sistema les habían dado, si no me equivoco, les habían dado un presupuesto de $3 millones, que era como el 50% del pago. Eso es lo que valía el sistema. Si ustedes se ponen a pensar, el sistema de votación es lo que hace contar votos. Yo registro un voto, lo voy contando y se lo voy acumulando a cada diputado, alcalde, lo que sea. Es una lógica compleja, pero tampoco es tan exagerado. $3 millones previos, más terminado el proyecto, otros 3 millones, yo sé que va a costar como $6 millones. Con $6 millones puedo gastarme $500,000 en recursos, en hardware, para que el sistema funcione y pueda tener un tráfico súper bueno. ¿Okay? Así que en teoría, pues, desde mi punto de vista, no es falta de presupuesto, sino que pues, ahí hay otras mañas metidas en ese rollo. ¿Entienden? Pero la idea de esto es que existe un concepto en la nube que se le conoce como escalado automático. Les voy a poner el ejemplo de nosotros. Nosotros tenemos una base de datos, un closet de base de datos, que de las 8 de la mañana, de las 8 de la mañana a como a las 5 de la mañana, hasta como a las 8 de la noche, utiliza alrededor de 3 o 4 instancias o 4 servidores, digamos, que están funcionando. Son 5 servidores que están funcionando en paralelo. Esa es durante la hora de tráfico. O sea, en ese momento toda la gente está entrando y está verificando información. Pero de las 8 de la noche en adelante, pues ya la gente cierra las oficinas y por ende ya no se usa el sistema. Así que de las 8 de la noche en adelante solamente queda activo un servidor. Entonces, eso se llama escalado automático. Porque en el momento que el sistema empieza a requerir más recursos, AWS
automático. O sea, no necesito, solo es un botoncito que aprieto y ya automáticamente puedo hacer ese proceso. Pedidos ya, por ejemplo, en una entrevista dijo de que en su zona activo utiliza alrededor de 3.000 servidores para poder suplir la demanda. O sea, imagínense, el pedido ya no es solamente aquí en El Salvador, es en todo el mundo. Pero básicamente ellos, para poder suplir esa demanda de las horas, de los pedidos que llegan a cada hora, a cada minuto o a cada segundo, levantan alrededor de 3.000 servidores. 3.000 servidores que contienen la misma información replicada, que están distribuidos en diferentes partes del mundo para poder dar información. Entonces, esa ventaja de ellos lógicamente tienen que usar una base de datos MySQL, porque si ustedes hacen un pedido en pedidos ya y se tarda demasiado tiempo, se pasa a la competencia, ¿cierto? Esa aplicación es muy lenta, esa aplicación no sirve, peor si le da un error. No, esa aplicación, como les mando un pedido erróneo, el pedido era para ustedes, ustedes se lo dio a una persona y de otra persona a ustedes, esa aplicación no sirve, etcétera, etcétera. Entonces, necesita rapidez en las peticiones. Ahí es donde utiliza ese tipo de sistema. Cuando el esquema de la base de datos no es homogéneo, es decir, cuando cada inserción de la base de datos, cada inserción de datos de información que se almacena puede tener campos distintos. O sea, cuando la información es no estructurada, cuando no hay una estructura fija, no se puede utilizar la base de datos, no se puede. ¿Okay? De todas las que ya mencionamos, cualquiera de ellas. Compañías que usan bases de datos no SQL. Uno puede decir, es Facebook. Lógicamente, el volumen de datos que tiene Facebook jamás me voy a comparar a lo que yo hago. No se sabe. O sea, uno puede llegar a trabajar en una empresa muy grande, estas son reconocidas, pero pues no se sabe. Uno puede llegar a trabajar en proyectos muy, muy grandes. ¿Se imaginan, por ejemplo, que los servidores que tiene ahorita el Ministerio de Hacienda para la facturación electrónica? La facturación electrónica es una petición que llega a los servidores de Hacienda cada cierto periodo de tiempo por cada factura que se emite en todo El Salvador. El Salvador es pequeño, pero aún así tiene mucho tráfico. Ese mismo sistema está en Costa Rica, ese mismo sistema está en Guatemala, si no me equivoco, que es muchísimo más grande. Entonces, en esas instituciones donde necesitan bases de datos grandes, o sea, no son famosas, pero existen esos modelos. ¿Okay? El archivo WAR es un modelo. Necesito base de datos de SQL, no sé si no la usaron porque se puso lento. Pero es un ejemplo. Cassandra, que es una de las bases de datos de tipo clave valor, utilizada por Facebook. De hecho, ellos son los creadores. Facebook es el creador de Cassandra. Twitter también. JBase utiliza Yahoo y Adobe. Redis, ya vamos a hablar un poco de Redis, lo utiliza Instagram, GitHub y JR. Neo4j lo utiliza Infojobs. ¿Ya han oído de Infojobs? Infojobs es como Te Coloco, ¿qué es Te Coloco? Te Coloco, por ejemplo, Infojobs lo utiliza para conectar las empresas con las personas que buscan empleo. Entonces, esa conexión de habilidades de una persona, digamos, tanto la parte técnica como personal, con lo que necesitan las empresas, ese proceso lo hace Infojobs a base de Neo4j. Y MongoDB lo utiliza Foursquare, Surface, SAR, etc. Y hay otras empresas por ahí que utilizan esa base de datos. Por lo tanto, es importante que las tengamos en cuenta. En ese caso, las bases de datos de MongoDB, hablemos específicamente de MongoDB, se trata de una base de datos creada por esa empresa de tipo orientada a documentos. ¿Okay? Es tipo documento. De esquema libre significa que no tenemos que crearlo desde un principio en esquema libre. Ahora, eso no significa que no tengamos que hacerlo en algunas ocasiones. De hecho, cuando ya estemos creando nuestra API, nos vamos a dar cuenta que vamos a crearnos un esquema preliminar. Pero podemos trabajar también sin esquema, si nosotros queremos. Es decir, que cada entrada puede tener un esquema de datos diferente que nada tenga que ver con el resto de recursos almacenados. O sea, yo puedo tener, hay uno se llama registro, se llama documentos, puedo tener 25.000 documentos y de esos
utiliza un formato que se llama BSOM, que este es binario, o es un formato binario. Básicamente lo que hace es que lo que nosotros vemos en formato JSON, él internamente lo almacena en formato binario. ¿Cómo es el formato binario? Es mucho más rápido para encontrar información. Así que por eso es importante. Es una evolución del conocido JSON, pero la peculiaridad es que puede ser almacenado con datos binarios. En poco tiempo, MongoDB se ha convertido en una de las bases de datos no SQL para desarrolladores. Quiero decirles algo. Si ustedes aprenden MongoDB, ya van a saber cómo funciona Firebase, la base de datos de Firebase, que se encuentra en los servicios en la nube. Van a saber cómo funciona DynamoDB, que es una base de datos NoSQL de Amazon. Pero básicamente son bases de datos muy similares. Así que en alguna medida, cuando saber MongoDB, me abre la puerta para ya conocer otro tipo de bases de datos. Y con esas se les va a hacer muy fácil entender las otras que ya existen en el mercado. ¿Cuáles son las características de base de datos de MongoDB? MongoDB soporta índices secundarios, permitiendo una aceleración mucho más rápida en los queries. MongoDB puede ser muy eficiente, puede ser muy bueno. Puedo tener 10 millones de registros, pero si no uso índices, no sirve de nada. ¿Okay? Va a seguir siendo lento. Los índices, ya vamos a ver en la práctica, los índices son uno de los pilares fundamentales para que nosotros podamos encontrar información mucho más rápido. Utiliza agregación, eso es como, ¿se acuerdan del do by de comando select? ¿Aprendieron a usar muy bien el do by? Pues la agregación es como el do by, es algo similar al do by. MongoDB viene con muchas funciones predefinidas que facilitan en gran medida el tratamiento de las colecciones almacenadas. La replicación y balanceo de carga, eso es muy interesante. Ya dijimos que la replicación es tener una réplica de la misma base de datos en diferentes zonas o en diferentes servidores. Y eso me permite hacer el proceso de balanceo de carga. Que las peticiones se vayan distribuyendo en cada uno de los servidores. Así puedo tener 1000 peticiones y de esas 1000 puedo mandar 100 a un servidor, otras 100 a otro servidor, otras 100 a otro servidor. Como todo está balanceado y todos tienen lo mismo, me tienen que devolver la misma información. Esa es la arquitectura. MongoDB utiliza un sistema de replicación empleando la arquitectura maestro esclavo por el resto de las máquinas. Y aquí está más o menos un formato de un documento que vamos a utilizar en las clases. A partir de ahora, eso se les va a hacer muy familiar hoy. En conclusión a todo lo que hemos hablado hasta el momento, los sistemas relacionales comparten características con los sistemas de base de datos orientados a grafos. O sea, los sistemas de base de datos relacionales que ustedes ya conocen, pues son algo similares a los grafos, solo que ya vimos que los grafos proporcionan como un plus adicional. Tienen esa característica extra que los hace muchísimo más potentes. Las consultas o queries están bastante limitadas. El precio a pagar por almacenar a NoSQL que ofrece rendimiento y escalabilidad. Si ustedes quieren velocidad en los datos y no necesitan que los datos tengan coherencia o que tengan lo que se le conoce como integridad de información, entonces es más importante, es bueno utilizar NoSQL. Ahora, si ustedes necesitan integridad de datos, entonces hay que usar SQL. Eso es importante. Cada gestor de base de datos relacional tiene sus peculiaridades, pero es fácil adaptarse a cada uno. Y la base de datos NoSQL, no hay un paradigma común, o sea, no hay una manera común entre cada una de ellas. Cada una tiene una manera diferente de obtener y manipular la información. Como lo van a ver en MongoDB, vamos a aprender a hacer consultas en la base de datos, pero no al estilo tradicional como ustedes ya la conocen. La base de datos relacionales NoSQL depende del análisis del proyecto a desarrollar. Depende del proyecto que vayan a desarrollar, así va a ser la base de datos NoSQL que ustedes vayan a seleccionar. O sea, no es MongoDB, por ejemplo, se adapta a cualquiera, sino que depende mucho del tipo de base de datos que nosotros vayamos a implementar. Les voy a dar un ejemplo de un caso muy curioso. Nosotros tenemos en nuestro sistema, ¿ya saben qué es un dashboard? Cuando ustedes ven gráficas, cuando ustedes entran a una aplicación y ven gráficas de resumen de datos, por ejemplo, si voy a ver un sistema contable, pues en la gráfica me va a aparecer cuántos productos vendí al día, cuántas facturas
cuando nosotros le hagamos clic, no se tarde ni 3 segundos. Y bueno, nosotros empezamos a optimizar la base de datos porque la base de datos original es una base de datos SQL. Empezamos a optimizar las consultas y las consultas son muy complejas porque tenemos que hacer un montón de cálculos para resumir esa información. Se imaginan la factura, por ejemplo, necesito ver márgenes de ganancia, necesito ver tendencias de ventas, esos son consultas muy complejas. Entonces, lo que sucedía en ese dashboard es que conforme iba creciendo la información se iba haciendo más lento, a tal punto que llegó a tardarse entre 10 a 15 segundos. Cuando se empezó a tardar de 10 a 15 segundos, nos habló el cliente y nos dijo: ese sistema es muy lento, pero le doy clic y me espero 10 segundos para poner la información. Y nosotros lo que pensamos, pero mire, son 10 segundos, pero la información es muy compleja. Y tenga en cuenta de que toda esa información se genera de millones de datos que están en la base de datos. Sí, pero es muy lento. He visto sistemas que son muchísimo más rápidos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues empezamos a buscar alternativas. Y una de estas alternativas es una base de datos no SQL que se llama Redis. Es una base de datos en memoria. ¿Qué es más rápido? ¿El disco duro, la lectura en disco duro o la lectura en memoria RAM? Memoria RAM. Esas bases de datos son bases de datos de memoria. Son bases de datos que toda la información se guarda en memoria y por ende, cuando nosotros intentamos acceder a ella, como es en memoria RAM, es muchísimo más rápido. ¿Cuál es el problema con la memoria RAM? Que no se almacena, es temporal. Es temporal. Apago mi computadora y desaparece. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, implementamos un sistema de caché. Como los datos, de hecho, se generan en esa consulta muy compleja, pero no están variando cada cierto periodo de tiempo. O sea, no es que estén cambiando, son contratos que ellos hacen, no es que estén generando contratos cada cierto periodo de tiempo. Y ellos le daban clic 3, 4, 5 veces para poder mostrar la información, actualizarla. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es que los datos se guardan en Redis, en una memoria caché. Cada vez que hacemos una petición, la primera petición se tarda 10 segundos, pero esos 10 segundos se guardan en caché. Entonces, cuando lo guardamos en caché, en esa base de datos de Redis, y recuperamos la información surge más rápido, porque la segunda petición ya no va a la base de datos, sino que va al caché, genera los datos de caché y los devuelve súper rápido. Entonces, él hace clic y de 10 segundos pasó a tardarse milésimas de segundo. Le hace clic y aparece como instantáneo, como que si fuese en tiempo real. Cuando surge algún cambio en la base de datos principal, lo que nosotros hacemos es que esta información de acá la buscamos en caché para ver si alguien ya la solicitó y la actualizamos el caché. Así que la próxima vez que el cliente vaya a verificar, ya la información está actualizada en caché y vuelve a mostrar la información actualizada. Ese ciclo se creó entre una base de datos relacional, una base de datos de SQL, esa es una base de datos de tipo clave-valor, que guarda información en memoria y que nos quitó ese problema de que el cliente nos dijera su sistema es muy lento. Entonces, cuando uno ya empieza a crear aplicaciones y empieza a trabajar en el área, se va encontrando con problemas de ese tipo. Al principio uno dice: ¿de qué me va a servir? ¿Dónde lo voy a usar? Cuando ya esté adentro, si ustedes ya saben el concepto, pues pueden decir: mire, probemos con bases de datos no SQL. Yo sé en la teoría que existe este tipo de base de datos que tiene estas características y creo que nos podría solventar ese problema. Fue lo que nosotros hicimos. Nos reunimos con el grupo de programadores de la empresa y empezamos a ver alternativas. Y ahí empezamos a ver que pues, existía esta base de datos que nos podía solventar el problema. Y nos ayudó mucho. Hay otras tecnologías, pero pues una de esa fue, digamos, la solución más rápida que pudimos encontrar. Okay. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Cuando va a hacer una cantidad, por ejemplo, de 50 registros, se puede. ¿Se puede 50 registros? Ajá, ¿de no solo o se tiene que ir uno por uno? Son documentos. Aquí ya no son registros, les vamos a llamar documentos. Básicamente, en lugar de insertar un registro, le vamos a insertar un documento. Y si usted va a tener 50
digamos, si lo compara con la base de datos, si va a insertar 50 datos de alumnos, por ejemplo, van a ser 50 documentos. Solo que cada documento va a tener un JSON, un JSON, un JSON, un JSON. O sea que, digamos, no se puede en el mismo. Puede tener los 50 documentos si se quiere, como usted quiera. Usted puede tener un documento con los 50 datos de los 50 alumnos, si se quiere. Lógicamente ahí tiene que evaluar cómo va a estructurar la información, cómo va a poder acceder, porque entre más complejo haga el esquema, pues más complejo se le va a hacer la parte de consultar los datos. Ya van a ver cuando vayamos mostrando ejemplos, les voy a ir mostrando cómo se va guardando la información, porque hay un montón de cosas que debemos de aprender acerca de esta estructura de datos. ¿Okay? Por eso les digo, deben de quitarse por el momento la idea de las SQL, porque nos vamos a cambiar de paradigma. Después hacen un cambio de chip y regresan a las SQL. Eso significa que son la solución para todo. Bien, si no hay preguntas, en la próxima clase, pues lo que vamos a hacer es, justamente nos vamos a terminar de instalar MongoDB, no lo terminamos de instalar, así que lo vamos a instalar. Y vamos a empezar a hacer nuestra primera base de datos. ¿Okay? Todo en consola. Siempre va a ser consola. Así que ustedes siéntanse bien pro cuando estén ahí escribiendo en la pantalla en negro. Imagínense las películas de hackers, como lo hacen. Quieren que los muchachos de algo con la consola. ¿Qué cosa de la consola? Sencillo. Pues no van a tener problemas con eso. Bien, nos veremos entonces el día mañana.